Vamos a comenzar nuestro devocional y vamos a ver Efesios capítulo 6. Y en estos últimos días la palabra nos está enseñando a orar conforme a lo que nos ha entregado como sus hijos, que es la armadura de Dios. Y estamos conociendo cada una de las partes de ella. Hoy, en Efesios 6, verso 15, dice lo siguiente: y calzados, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces hay una parte de la armadura que tiene que ver con un calzado. Y eso es justo lo que vamos a aprender el día de hoy para poder estar orando. Dice la palabra que acabamos de leer que este evangelio tiene una característica. Dice que es el evangelio de la paz. Entonces, vamos a estar viendo estas dos palabras. La primera es evangelio y la siguiente es paz. Hace 1 o 2 meses, en las reuniones generales, vimos una serie llamada Buenas Noticias. Y esas buenas noticias iban en relación justamente a lo que es el evangelio de las buenas nuevas. Buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, evangelio significa buenas nuevas y las buenas nuevas significan buenas noticias. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? Bueno, estas buenas noticias tienen que ver con la siguiente palabra que vamos a estar viendo, que es paz. Y la paz es el resultado de la reconciliación. La paz es el resultado de la reconciliación. Ahora, ¿por qué lo estamos viendo dentro de la armadura de Dios? Bueno, porque una armadura nos sirve para la batalla, nos sirve para permanecer firmes, nos asegura la victoria. ¿Contra quién? Lo hemos estado viendo. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y justamente Juan 10, verso 10, nos dice que el ladrón viene solo para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. ¿De qué forma? Bueno, de muchas formas, pero una de ellas es a través de dividir. Su lema es divide y vencerás. ¿Y cómo lo hace? A través de la falta del perdón.
porque cuando hay falta de perdón hay rencor, odio, resentimiento, intolerancia. Y de esta forma el ladrón viene a robar, viene a matar y viene a destruir. Por eso hay una parte importantísima en la armadura de Dios que tiene que ver con las buenas noticias de la paz, de la reconciliación, donde se tuvo que tomar ese amor y ese perdón para encontrar la reconciliación. Si no hay reconciliación, si yo no uso este calzado, entonces estaré expuesto a que el ladrón venga a robar, a matar y a destruir. Y voy a ver dos referencias de las buenas noticias, de la reconciliación y de la paz. Efesios 2, versículo 13. Mm, mm, mm. Efesios 2, versículo 13, dice así: pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, esto está muy claro y, y nos revela cómo es que se dio esta reconciliación y cómo es que Dios manifestó esa paz donde no había paz, donde había una separación, donde había una división. Jesús vino a traer esa unidad, Jesús vino a traer esa paz y Jesús vino a traer esa reconciliación. Y vemos que lo hace a través de su propia vida y lo hace a través de la cruz. De esta forma, de ambos o de dos, hizo uno solo. Y eso es lo que tenemos que seguir buscando. Necesitamos aprender a ser uno y necesitamos aprender a matar las enemistades. Las enemistades tienen que desaparecer, las enemistades tienen que quitarse y necesitamos buscar esa amistad, necesitamos buscar esa reconciliación. Para eso sirve el calzado, para eso sirve la armadura de Dios. Y yo me voy a dar cuenta si estoy presto, si estoy preparado, si estoy listo para ponerme o para llevar este calzado dentro de la armadura que Dios nos ha dado como sus hijos. Estos versículos que acabamos de leer son muy claros porque hablan justamente de la unidad que buscó hacer el Padre a través de Jesucristo para ya no ser dos, pero sí ser
uno entre Dios y el hombre. Jesús vino a traer y Jesús vino a manifestar esa paz y esa reconciliación y nos enseñó a nosotros cómo hacerlo, cómo hacerlo. Y sigue diciendo el siguiente versículo y dice, y vino y anunció las buenas nuevas. Repito, y vino y anunció las buenas nuevas y dice de paz. Es decir, las buenas noticias tienen que ver con la paz. Y la paz es el resultado de la reconciliación. Y la reconciliación es el resultado del amor expresado en su máxima expresión o en su máxima claridad o forma, que es a través del sacrificio de Jesús. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y qué tremendo también es darnos cuenta que estas buenas nuevas, que estas buenas noticias, que este calzado que tiene que ver con la paz, que tiene que ver con la reconciliación, tienen que ver con nuestra intimidad, tienen que ver con nuestra relación, tienen que ver con el conocimiento que tú y yo podemos o debemos tener para con Dios. Y créeme que esto es una arma importantísima y poderosa para poder vencer. Y la siguiente referencia que te voy a dar de la reconciliación y de esta paz que estamos viendo está en 2 Corintios 5, versículo 18 al 20. Y dice la palabra, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, nos dio el ministerio de la reconciliación. Wow. ¿Y por qué nos dio el ministerio de la reconciliación? Porque tenemos la capacidad, porque Dios nos ha reconciliado con Él. Por eso tenemos la capacidad para buscar reconciliación. Es muy fácil ser intolerantes. Es muy fácil no batallar y decir, ¿y yo qué necesidad tengo de estar batallando con este? ¿Y yo qué necesidad tengo de estar batallando con esta? Eso es bien fácil, pero no nos damos cuenta que si nos vamos por ese camino, podré avanzar descalzo. Y el plan y el propósito no es así. Hay un calzado que Dios nos ha entregado para colocarlo en nuestros pies, porque este nos permitirá ir avanzando, ir conquistando, ir dando pasos de fe, cumplir mi propósito. Para eso es el calzado. Usted podrá decir, ay, de la armadura al calzado, ¿eso qué? Mi hermano, sin el calzado no podemos avanzar, sin el calzado no podemos conquistar, sin el calzado no podemos llegar a nuestro propósito. Ahora, este ministerio de la reconciliación, yo no escucho que nadie lo anhele.
Yo no escucho que nadie lo quiera. Quieren el ministerio de alabanza, quieren el ministerio de profetas, quieren el ministerio de sanidades y milagros, quieren el ministerio de pastor. ¿Cuántas veces me dicen, ay, cómo me gustaría ser pastor, si está re padre? Sí, ándale, pues, ándale. Pero ¿y el ministerio de la reconciliación? Y todos empiezan a chiflar y a voltear para todos lados, porque y el ministerio de reconciliación es el primer ministerio establecido por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Nada más y nada menos que es el ministerio de la reconciliación. Pastor, pero es que la palabra dice que nos edifiquemos sobre el ministerio de los apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Pues no hubiera nada de eso si no existiera el ministerio de la reconciliación. No es que yo pastor, profeta, yo apóstol, yo evangelista, yo maestro y el ministerio de la reconciliación. No puedes avanzar descalzo. Voy a repetir ese versículo. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, y nos encargó a nosotros, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. No, yo quiero ser embajador de Cristo. Sí, qué bueno. Pero un embajador de Cristo, si algo va a manifestar en una tierra extranjera, es la principal característica de su jefe, y es no tomar en cuenta la ofensa, el pecado, buscar la amistad y quitar la enemistad a través de la reconciliación para establecer la paz. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Por eso hace un momento en el texto anterior yo te decía qué importante es este calzado, porque si algo nos va a ayudar es conectar con Dios, estar reconciliados con Dios. No podemos hablar de reconciliación si antes no estoy convencido de que he hecho las paces con Dios, de que estoy reconciliado con Dios, de que me siento amado por Dios, de que me siento perdonado por Dios, porque yo tuve que reconocer delante de Él mi error, mi falla, mi pecado, mi falta, y tener la humildad de decirle: Señor, necesito cambiar, necesito que me transformes, necesito que en esta debilidad tú me fortalezcas. Y entonces Jesús me reconcilió. Pastor, perdón, ¿me puede decir el capítulo de Corintios, Primera de Corintios, por favor? Ah, sí, no sé si, me parece que por ahí los están apuntando, pero de cualquier forma te lo paso. Gracias. Segunda a los Corintios 5, verso 18 al 20. Sí.
Gracias. Sí, por nada. Bien. Y bien, este versículo entonces termina diciendo que tenemos que estar reconciliados con Dios. Y por supuesto que ese es el primer paso, asegurarme de que estoy reconciliado con Dios. Y bueno, por último, solamente quiero comentarte lo siguiente. ¿Para qué me sirve este calzado? Tanto en lo natural como en lo espiritual. Me sirve para lo siguiente. El calzado me hace avanzar, me hace caminar confiado. El calzado me hace conquistar y llegar a la meta. El calzado me lleva a manifestar esa paz a través de las acciones. Es decir, hablar de calzado significa avanzar, significan acciones, significa manifestar esa paz y esa reconciliación. Amén. Listo, pues vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Papá, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos porque podemos ver tu bondad y tu misericordia en este día. Gracias por la palabra que tú nos estás enseñando. Gracias por este alimento que tú estás proveyendo a nuestro espíritu. Gracias porque este alimento me fortalece. Gracias porque tú me estás adiestrando y me estás capacitando para la batalla. Gracias porque tú me has entregado un calzado y quiero estar preparado para poderlo usar, para poderlo poner en mis pies, para poder levantarme, para poder avanzar, para poder conquistar, manifestando la principal característica de este calzado, que es la paz, la reconciliación, el amor. Estoy dispuesto a quitar en mi vida todo rencor, todo resentimiento, toda falta de perdón, toda apatía, toda intolerancia, toda falta de paciencia de mi vida en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esto no me ha dejado avanzar. Porque si esto existe en mi vida, seguramente seré derrotado. Y tú no nos has llamado a derrota, tú nos has llamado para ser más que vencedores. Tú me estás mostrando de qué forma actúa y de qué forma opera el diablo.
y cuáles son sus principales armas, como la división, la separación. Cuando tú viniste a traer unidad, cuando tú viniste a hacernos uno contigo, tú nos llamas embajadores. Y la pregunta es, ¿embajadores de qué? Y tú nos has dado respuesta, embajadores de paz, embajadores de paz. Usa mi vida, Señor, usa nuestra vida y llévanos a manifestar esa paz, esa unidad, esa reconciliación. Quita de nosotros toda amargura, quita de nosotros todo odio, todo rencor, todo resentimiento, todo coraje. Quítalo, Señor. Y llévanos a ser uno, primeramente contigo, Señor, y después con la gente que me rodea. Señor, perdónanos porque tendemos a ofendernos tan fácil, tendemos a abrazar la ofensa tan pronto. Señor, ese amor y esa paz que tú nos has dado, ese amor y ese perdón que tú nos has dado, ayúdanos a manifestarlo a través de este calzado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, papá, por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.